Como les decía, sean ustedes bienvenidos, hermanos, y también a los hermanos que están a la distancia, sean ustedes bienvenidos. Vamos a hacer una oración. Señor Padre, Padre eterno, gracias te damos por tu misericordia, de que cada día usted nos permite, Padre mío, alabarle, glorificarle, y por este día tan hermoso, Padre, que nos has permitido vivir. También, Padre, porque nos permites estar aquí, gozosos de escuchar tu palabra, Padre, de poder regocijarnos, Padre mío, en todo lo que usted dejó escrito. Le pedimos, Padre, que no tan solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores. Y si alguien de los que estamos aquí no ha comprendido bien la palabra o no ha creído verdaderamente en tu evangelio, en tu palabra, en tu Hijo, pido, Padre, que si es su voluntad, que abras su mente, así como el corazón de Lidia, que lo abras, Padre, para que escuche la palabra. Ponemos en sus manos la predicación de esta tarde, que sea guiada por su Espíritu. Pongo en sus manos a nuestro pastor. También que apresure los pasos de los hermanos que están prontos a llegar, Padre mío, y los que están a la distancia. En nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Adelante, hermano. Como siempre, hermanos, es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Durante unas semanas hemos estado rumiando sobre algunos pasajes del Evangelio del apóstol Juan. Un evangelio de suma importancia porque, según el mismo documento, tiene como propósito que las personas puedan llegar a una fe genuina que a su vez les pueda dar vida eterna, es decir, una relación viva y personal con Cristo. En el capítulo 4 de Juan, hace 8 días, estuvimos examinando una historia que tiene que ver precisamente con el amor de nuestro Señor desbocándose hacia la humanidad. Recuerden que la premisa suprema de las Escrituras, y recuerden que la esencia del ser de Dios es el amor. De manera que, impulsado por el amor, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Juan capítulo 4 no es la excepción, pues vemos que a través de una serie de obstáculos, como la oposición religiosa, como la ruta geográfica, como el conflicto cultural entre judíos y samaritanos, nuestro Señor, a través de ese tipo de obstáculos, busca a una mujer, busca a un pueblo perdido, conocido como el pueblo de los samaritanos. Y si recuerdan bien, el capítulo 4, versículo 10, dijimos, es el versículo clave o el eje de todo el capítulo o de toda la historia. Ya que el versículo 10 nos dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, a través de este relato, la mujer samaritana y nosotros podremos saber qué es el don de Dios y quién es Jesús de Nazaret. Obviamente ya habíamos explicado con anterioridad que el término don de Dios es una referencia a la vida eterna. La vida eterna se presenta en la primera sección simbolizada por el agua viva. Y la vida eterna es simplemente la salvación, una relación personal, íntima con Dios el Padre y con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De manera que tenemos ya más en claro qué es el don de Dios. Pero también habíamos explicado que a través de este relato vamos a poder entender quién es el que habla con esta mujer. Al menos en la primera sección que estudiamos hace 8 días, Cristo se presenta como el dador del agua viva, el dador de la vida eterna, quien puede satisfacer nuestra ansiedad, nuestra sed espiritual, ese vacío que existe en todo ser humano. Como vimos, esta mujer tenía un gran vacío, el cual quiso llenar con hombres
hasta que se dio cuenta que cada vez tenía sed y no quedaba saciada. Y entonces con Cristo, ella es confrontada de tal forma que por primera vez puede entender que ella tiene una sed que nunca podrá saciar, a menos que acuda al dador del agua viva, a menos que le pida la vida eterna a Cristo. También dijimos que Cristo se presenta como el profeta. En la segunda sección de esta historia, la mujer le dirá a Cristo, en el capítulo 4, versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y una tercera ocasión, Cristo se presenta en el versículo 25 como el Mesías, llamado el Cristo o el ungido. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La tercera sección entonces tiene un fuerte énfasis en presentar a Jesús de Nazaret como el ungido de Dios, como el Cristo. Y para terminar con este relato sumamente evangélico, se presenta a Jesús de Nazaret en el capítulo 4, versículo 42, como el Salvador. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Algo que tiene el Evangelio de Juan es que casi en todas sus historias en las cuales Cristo tiene tacto con algún personaje, como el ciego, la mujer samaritana, Nicodemo, estos personajes van recibiendo una iluminación gradual de tal forma que pueden llegar a concluir que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y nosotros pasamos por lo mismo. En un principio percibimos a Cristo como un hombre bueno, como un profeta, como un revolucionario, como un luchador político, pero llega el punto en el cual a través de la palabra se nos empieza a iluminar que realmente este hombre, Jesús de Nazaret, es el Mesías, el Salvador, el Dios que se hizo carne. Hoy examinaremos la segunda parte de este relato, en donde el énfasis tiene que ver con Cristo presentado como el profeta. Recordemos que Moisés dijo en Deuteronomio: profeta voy a levantar de entre ustedes, Moisés. A ese profeta lo deben escuchar. Se presupone que ese profeta prometido por Moisés en Deuteronomio capítulo 15, verso 15 en adelante, sería la culminación de la revelación de Dios. Y así fue, porque la revelación tiene su mayor expresión en Cristo Jesús, de tal forma que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Tanto así Cristo nos revela la verdad, que en su propio carácter podemos ver la imagen del Dios invisible. Ahora, aunque Cristo tiene un fuerte énfasis en esta segunda sección como el profeta, la segunda parte del capítulo 4, que versa del versículo 19 al versículo 24, tiene que ver con una enseñanza primordial del Nuevo Testamento: aspectos de un verdadero adorador. Repito el tema: aspectos de un verdadero adorador. Demos lectura, por favor, capítulo 4, del verso 19 al verso 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Recuerden el contexto, hermanos. Recuerden que en el contexto la mujer es confrontada con su adulterio. La mujer es confrontada con el hecho de que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Y entonces, de manera muy astuta y muy sutil, la mujer busca desviar el tema diciendo que el Señor es profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aparte de que la mujer está mencionándole a Cristo: tú eres profeta, la mujer cambia el tema del adulterio por el tema de la adoración. ¿Se dan cuenta?
Díganme, mis hermanos, ¿qué relación tiene el adulterio con la adoración? Nada que ver. Pero la mujer es muy astuta, porque sabe que él es judío, sabe que ella es samaritana, y sabe que si empieza a tocar las fibras de la adoración y de la religión, ese tema tan caluroso, ese tema tan escabroso, escandalizante, va a provocar que Cristo, como un buen judío, defienda su perspectiva y así se pueda olvidar el tema del adulterio. ¿Se entiende cuál es la intención de la mujer? Su intención es simplemente desviar la atención del Señor para no tocar el tema de su adulterio. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Como queriéndole decir, yo creo que están mal ustedes. A ver, explícame esta cuestión. Nosotros los samaritanos decimos que la adoración se da en Gerizim, en este monte, pero ustedes dicen que se da en Jerusalén. Y ella piensa que Cristo va a responder o va a acudir a ese debate insignificante. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aspectos de un verdadero adorador. Recuerden que el capítulo 1 de Juan nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y precisamente en el Evangelio de Juan hay 3 descripciones sobre lo que es un cristiano. A Natanael se le dice, he aquí un verdadero israelita. Nosotros, quienes hemos colocado nuestra fe en Cristo, somos el verdadero Israel de Dios. Somos verdaderos israelitas. Entendamos entonces que la nación de Israel como nación no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios solamente es aquel que está en Cristo Jesús. La segunda declaración de qué es un cristiano en el Evangelio de Juan es la que tenemos aquí, un verdadero adorador. Y la tercera afirmación de qué es un cristiano es la que dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadero israelita, verdadero adorador, un verdadero discípulo. Hoy entonces vamos a tratar el asunto de aspectos de un verdadero adorador. Noten, hay muchos adoradores. Hay gente que rinde adoración, pero Cristo nos habla de verdaderos adoradores, lo cual significa o lo cual implica que si hay verdaderos adoradores, también existen falsos adoradores, ¿no? Recuerden una cosa, hermanos, adorar de corazón o adorar sinceramente no significa que yo sea un verdadero adorador. Aquella persona que pasa por todo un recorrido de sacrificio, de rodillas, latigándose, sin comer, pregunta, ¿lo hace sinceramente o no? ¿Cómo ven? No lo podemos saber, pero en general podríamos pensar que sí. Hay una sinceridad de por medio en su adoración, ¿no? Podríamos exagerar y decir, lo hace de corazón, sea para Dios o para su ídolo. Pero eso no lo hace un verdadero adorador. ¿Se entiende? El que usted grite amén, el que usted levante las manos, el que usted se deleite, no significa que usted sea un verdadero adorador. Y entonces hoy sí vamos a hablar, de acuerdo a este pasaje, cuáles son los aspectos de un verdadero adorador. Y qué mejor que el mismo Cristo para explicarle a esta mujer insensata
quién es un verdadero adorador. Veamos el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Un falso adorador siempre promueve la adoración específicamente en un lugar. No sé si han escuchado alguna vez a alguien decir, pues si tú no vienes a esta iglesia, no vas a poder adorar a Dios o salvarte. O sea, el catolicismo romano es tan atrevido a decir que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Así de grave, ¿no? Pero los evangélicos o el cristianismo protestante no se escapa de ese tipo de declaraciones. Porque hay muchas iglesias cristianas e incluso bautistas que llegan a pronunciar cosas semejantes, como fuera de esta iglesia no vas a encontrar sana doctrina, fuera de esta iglesia no vas a encontrar bendición. Y es lo que está proponiendo la mujer samaritana, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Los judíos que adoran en Jerusalén o los samaritanos que adoran en Gerizim? ¿Quién tenía la razón, mis hermanos? ¿Cuál es el lugar adecuado para adorar a Dios? ¿Jerusalén o Gerizim? Hay muchos hermanos que dicen, Jerusalén es la tierra santa. ¿Han escuchado a un hermano decir eso? Incluso van de viaje, ¿no? Y se traen un frasquito con tierra porque piensan que es la tierra santa. Mis hermanos, ese término en el Antiguo Testamento simplemente es una sombra de la verdadera tierra santa que somos nosotros. Pero hay hermanos que son adoradores de Israel y de la ciudad. En ese sentido, entendamos el primer aspecto de un verdadero adorador. Un verdadero adorador no se limita a un lugar. ¿Se entiende eso? ¿Le estoy diciendo que ya no venga a la iglesia porque usted puede adorar en el parque o en su casa? No. Cristo sí nos dice que debemos congregarnos. Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero eso es muy independiente. Lo que estamos diciendo es que la iglesia no es precisamente el lugar donde se adora a Dios, no es exclusivo. La adoración no se reduce a un lugar o a un grupo de personas. La adoración no tiene límites, porque la adoración está en armonía con el ser de Dios. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, sería absurdo pensar que Dios solamente puede ser adorado en este lugar. Si Dios es espíritu, sería absurdo pensar que solamente de 7 de la mañana a 10 de la noche Dios nos puede escuchar en nuestra adoración. Vean lo que dice Cristo en el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pregunta, ¿los samaritanos como pueblo hoy día adoran al Padre? Fíjense la pregunta. ¿Los samaritanos hoy día como pueblo adoran a Dios el Padre? Cristo dijo, el que no cree en mí, no cree en el que me envió. Vamos a reflexionar un poco. ¿Los samaritanos creen en Jesús como el Mesías? A la fecha no. Tienen la misma perspectiva que un judío. El judío ortodoxo convencional que vive allá en Israel, en Jerusalén, ¿cree en Jesús como el Mesías? Pues no, por lo regular no. Por lo tanto, se cumple lo que el Señor dice, vendrá la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el Antiguo Testamento había un lugar o un pueblo específico donde se adoraba a Dios, ¿sí o no? No que se limitara la adoración a ese lugar, sino que por obvias razones y porque de ellos vino la palabra del Mesías, en ese lugar se adoraba. Pero llegó la hora, llegará la hora, dijo el Señor, que ni en Gerizim ni en Jerusalén adorarán al Padre. Hace no muchos días, Palestina y los israelitas estaban en conflictos bélicos, no sé si se llegaron a enterar. Y muchos hermanos pidiendo oración por Facebook, oremos para que Dios le dé la victoria a Israel. Están diciendo, en otras palabras, oremos para que puedan seguir cometiendo sus crímenes de guerra. O sea, recordemos, hermanos, que toda persona, que todo pueblo que no adora a Cristo, no es pueblo de Dios. Y no podemos orar por cosas que no tienen que ver nada con Cristo. Y si vamos a orar por estos pueblos, tiene que ser en referencia a su salvación. Tiene que ser en
referencia a su arrepentimiento. Número 1, entonces, el verdadero adorador no limita su adoración a un lugar. ¿Se entiende? No podemos limitarla a un lugar. Y quien tenga una idea de que ese lugar es el único, es una idea sectaria, es una idea satánica, porque la adoración no se reduce a un lugar. Versículo 22. Vosotros, obviamente los samaritanos, ¿verdad? Ustedes, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. A ver, hermanos, ¿cuál es el segundo aspecto de un verdadero adorador? El saber, el conocimiento, lo cual nos indica que un verdadero adorador se caracteriza por adorar con el entendimiento. Adoramos con el entendimiento. Hay personas que adoran, ¿no? No vamos a decir que no, pero adoran lo que no saben. Dicen amén de lo que no comprenden. De manera, mis hermanos, que esta no es una cuestión que se reduzca únicamente a los samaritanos de aquellos días. El cristianismo, y es muy triste decirlo, muchas veces adora lo que no sabe. No hay conciencia de la adoración. Hay cantos, ¿no?, que son muy bonitos, yo no digo que no, yo estudié música, y hay que reconocer que hay música muy bonita. Por cierto, no hay música cristiana y música mundana, toda la música es mundana porque fue creada por el mundo, por el hombre. Hay letra cristiana y hay letra mundana, que es diferente, ¿no? Pero el punto es que hay música como Está cayendo el fuego, ¿la han escuchado? Está cayendo el fuego. Y los hermanos levantan las manos muy contentos, cantan, ¿no?, con un corazón sincero. Pero realmente cuando hablamos del fuego y de que está cayendo el fuego, cuando Juan el Bautista dijo, el Cristo los bautizará en Espíritu Santo y fuego, fuego es un símbolo o una referencia al juicio. Si el hermano fuera consciente de lo que está cantando, entendería que él está diciendo, la ira de Dios está cayendo sobre mí. Pero realmente no es consciente porque adoran lo que no saben. El Espíritu de Dios está en este lugar. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. ¿Hay algún versículo realmente que diga que podamos sentir al Espíritu? Es que yo lo sentí. Por ahí me decían anteriormente, sentí un calor, hermano, el Espíritu de Dios me tocó. Mis hermanos, Dios es Espíritu y no lo podemos sentir, no lo podemos tocar. Si usted se llena de emociones, no está mal. Si usted siente un calorcito, mariposas en el estómago, no está mal. Forma parte de nuestro ser humano, pero no es que podamos sentir al Espíritu. Pongo ejemplos muy absurdos, pero muy comunes en el cristianismo, que no son precisamente dignos de condenar, pero que sí reflejan que hay mucha ignorancia en nuestra adoración. A veces escuchamos cosas que no entendemos, hermanos, y decimos amén. Cristo vendrá a arrebatarnos de una gran tribulación de 7 años para que no padezcamos en este mundo. Amén, hermano. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermanos? ¿Dónde dice que nos va a arrebatar para no sufrir tribulación? Es un evangelio gringo que quiere sembrarle al cristiano que no hay dolor, que no hay sufrimiento, que no hay nada malo. Pero la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sabemos cómo muchas veces el cristianismo es inconsciente de su adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, en referencia a los apóstoles y a Cristo, adoramos lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabían ellos? Que la salvación viene de los judíos. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, sin perder Juan. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, ahorita les doy el texto, se presentan una serie de cuestiones, una serie de problemas.
¿Han tenido la oportunidad alguna vez de leer la primera carta a los Corintios? Divisiones, dándole autoridad a Pablo, Cefas, Apolos, como si fueran Cristo. Adulterio de un miembro que estaba en fornicación con su madrastra. Problemas en el matrimonio. En la cena del Señor algunos se embriagaban con el vino y otros llegaban únicamente para comer. Y en la administración del culto público, hermanos, había un desorden con respecto a dos dones, el don de lenguas y el don de profecía. Primero, los corintios ni siquiera entendían lo que significaba cada uno de esos dones, pero ellos se dejaban guiar más bien por su espíritu, o sea, por su corazón, ignorando por completo el entendimiento de las cosas. Y Pablo les dice en el capítulo 14, versículo 14, vean, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero ¿qué dice? Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, aquel hermano que ora en otra lengua con todo su corazón y se echa todo un rezo, ¿no?, extraño, no dudamos que lo haga de corazón, pero queda sin fruto por no tener entendimiento. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con él. A ver, vamos a tocar aspectos básicos de la adoración, hermanos. Uno de ellos es la oración, ¿sí o no? Cuando se juntan 10 hermanos en círculo a orar, y ora el hermano Rosendo, y el hermano Rosendo se pone a orar, Señor, te pedimos por esto, por aquello, y el otro hermano empieza a orar, y el otro hermano empieza a orar, tal vez no tan alto, pero empieza a hablar. Pregunta, ¿los otros hermanos entienden lo que dijo Rosendo? ¿Cómo pues pueden decir amén al final si ellos estaban orando una cosa? Digo, no estaba mal su oración tal vez, pero si él estaba guiando la oración, realmente ya no hay entendimiento. Parece muy absurdo lo que estoy diciendo, hermanos, pero no van a ver en el Nuevo Testamento que los hermanos oraban todos desenfrenados y sin orden. Uno oraba, los otros escuchaban, para que al final con conciencia pudieran decir amén. Porque ¿cómo podré decir yo amén si mientras él oraba yo estaba hablando? Yo no puedo confirmar lo que él dijo como una cosa buena. ¿Se entiende? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. La oración. Algunos dicen, mira, orar es hablar con Dios nada más. Ora de corazón y con eso ya es tu oración. Eso no es bíblico, hermanos. Porque a Cristo se le preguntó, Señor, enséñanos a qué, a orar. El Señor no solo dijo, háganlo de corazón. Él dio una serie de principios como, en mi nombre, ¿no? Cuando oren, diríjanse a Dios como si fuera su Padre. Cuando oren, pidan para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Aludiendo a esta cuestión de la confesión positiva de yo declaro y yo decreto, ¿no?, que es una completa aberración a la oración. Cuando oren, perdonen primero a aquellos que los ofendieron. Cuando oren, pidan para que el Padre los pueda librar del tentador. O sea que la oración sí tiene que ser con un entendimiento. No podemos orar nada más de corazón. Digo, no está mal orar de corazón, pero es el 50% nada más. Por eso Pablo dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Entendemos lo que cantamos, hermanos? Muchas veces no. Y debemos estar conscientes de lo que estamos cantando. ¿Y por qué menciona el canto Pablo? Porque es parte de la adoración en el culto. Es parte de nuestra verdadera adoración. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice después en el versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, lo que decíamos, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Si la oración en este caso no tiene un orden, ¿cómo el que está sentado puede decir amén? Vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿se acuerdan? Nosotros adoramos lo que sabemos. Primer aspecto de un verdadero adorador es que no se limita a un lugar, ¿no? Y no vayan a salir con que el domingo ya no asisten, ¿va? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Hermanos, yo acá no sé, en la playita o en la casita, yo acá adoro al Señor. Digo, no está mal, es verdad.
pero no vamos a dejar de hacer una cosa para hacer otra. Todo tiene su orden. Ahora, Juan 4 sigue diciendo lo siguiente, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, algo se acerca, le dice el Señor. La hora vendrá, pero ¿qué le dice después? La hora es, el momento llegó, el momento ha llegado, mujer, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador se caracteriza por orar al Padre y también por el cómo adorar al Padre. Esa sería la tercera cosa que encontramos aquí. ¿A quién? ¿Y qué más? ¿Y cómo? O sea, el verdadero adorador es consciente de a quién adora y cómo adora. ¿Quién es Dios? Es la pregunta. La pregunta que le hace Saulo, ¿se acuerdan? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese sentido, debemos estar conscientes de a quién adoramos. Debemos conocer quién es Dios. En el seminario tenemos una sección que se llama El Ser de Dios, donde hablamos de los atributos de Dios, la Trinidad, el nombre de Dios, la naturaleza del ser de Dios, para que nuestra adoración sea consciente de quién es Dios. Noten que Cristo le llama a Dios de una manera muy peculiar. Precisamente mencionábamos en las clases del seminario hace 15 días que el nombre de Dios solamente lo escuchó Moisés y Moisés lo transmitió a las generaciones más tempranas. Pero por el temor de pronunciarlo, ya que algunos incluso murieron por blasfemarlo, se dejó de pronunciar. De tal forma que a la fecha nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Algunos han querido hacer unas fórmulas como Jehová, Yahvé, Yahweh, pero ni el mismo Señor Jesucristo, quien vino en condición de hombre y limitó su divinidad, hay que recordar eso, nunca llamó a Dios por su nombre. ¿Cómo le llamaba siempre? El Padre. Y entonces la adoración tiene que estar dirigida, en este caso, a Dios como Padre. Pero noten que muy a propósito en esta sección, le llama Padre constantemente porque la mujer, como buen personaje religioso, le rendía cierto tributo oculto a los antepasados de Israel. Vean el capítulo 4, por favor, versículo 12. ¿Cómo dice en voz alta? ¿Todos juntos? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vean eso, nuestro padre Jacob, dándole probablemente una connotación que va más allá de la ascendencia, probablemente una connotación de culto, como acostumbran muchos judíos. Entendamos que muchos judíos llegan incluso sin quererlo o sin ser conscientes, casi a rendirle culto a Moisés. Eso es muy natural en algunas sectas judías. Pero vean que también en el verso 20, la mujer dice, nuestros, ¿quiénes? Padres. O sea, quiero que entiendas, Jesús, nosotros somos de una categoría alta porque nuestros padres, nuestros antepasados, y destruye ese argumento cuando le dice los verdaderos adoradores adoran al Padre, a Dios, algo no tan común con respecto a Dios, porque pocas veces a Dios se le llama Padre. En el Antiguo Testamento pocas veces van a encontrar que a Dios se le llame Padre, muy poco. Pero vean que aparte dice en el verso 23 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu. Dos cosas. La verdadera adoración se caracteriza por el cómo, ¿no? En espíritu y en verdad. Nuestra adoración, en primer lugar, aquí, en este punto, es de carácter espiritual. Recuerden lo que dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificio. Y digo esto
Porque muchas personas de corazón sincero piensan que Dios agrada en que un hermano deje de comer 3, 4, 5 días. Recordemos lo que dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se complace el Señor tanto en los sacrificios como en que se escuche su voz? ¿Qué es lo que prefiere el Señor, su obediencia o un sacrificio? Recordemos entonces la naturaleza de Dios. Dios no es un ser carnal o material que esté esperando que usted se arrodille, que esté esperando que usted deje de comer, que esté esperando a que usted diga voy a dar una gran ofrenda económica. Dios es espíritu y nuestra adoración en primera instancia debe ser interna, debe ser espiritual. Lo que hacemos en el exterior simplemente es un reflejo de nuestro espíritu que adora a Dios. En ese sentido, mis hermanos, nuestra adoración es de carácter espiritual. Pero vean que el otro aspecto es también la verdad. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Y cuando examinamos el término verdad en el contexto de este documento, la pregunta que hizo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Y qué nos responde el Evangelio de Juan? Dijo Jesús: yo soy la verdad. O sea, que la adoración en espíritu y en verdad, en este último aspecto, tiene que ser una adoración cristocéntrica, porque Cristo es la verdad, ¿se entiende? Si Cristo es la verdad, entonces la verdad no es un concepto, entonces la verdad no es algo, la verdad es alguien. Y si vamos a adorar en verdad, entendiendo que la verdad es Cristo, entonces nuestra adoración tiene que ser cristocéntrica y cristológica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si vosotros, que han creído en mí, dijo el Señor, permaneciereis en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la palabra de Cristo. En ese sentido, también la verdadera adoración gira en torno al testimonio de las Sagradas Escrituras. Un verdadero adorador se caracteriza por eso, una adoración cristocéntrica, una adoración conforme a las Escrituras. Recuerden que en el seminario también, hermanos, hacíamos ese fuerte énfasis a la ley y al testimonio. Las Escrituras son nuestra máxima autoridad. Las Escrituras son la expresión verbal de Dios. Al Cristo mismo se le llama el Logos, la palabra encarnada. Muy bien. Versículo 23 termina diciendo: adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Otro aspecto importante: un verdadero adorador surge por la iniciativa ¿de quién? De Dios. Nosotros no podemos crear verdaderos adoradores. El pastor no tiene esa facultad, ni ningún hermano. Usted probablemente es un verdadero adorador, pero no fue porque usted un día se levantó y dijo: pues creo que mi vida está mal, ya sé, voy a buscar a Dios y me voy a convertir en un verdadero adorador. ¿Estaba realmente Dios en tus planes, hermano? ¿Estaba Dios en tus proyectos? Realmente no. La Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, se hicieron infructuosos, vanos. De manera que si hay un verdadero adorador por la misericordia de Dios, es porque Dios tuvo la iniciativa. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si usted realmente está adorando a Cristo, es porque Dios en su amor lo sedujo y lo atrajo. Porque usted estaba inhabilitado completamente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero todas nuestras facultades estaban infectadas por el pecado. De manera que Dios busca. Y si usted está hoy aquí y aún no ha llegado precisamente a ser un verdadero adorador, no es que usted esté buscando a Dios. Dios lo está buscando a usted. Y como dijo Ambrosio de Milán a San Agustín,
No se trata de que tengamos la verdad, se trata de que la verdad nos tenga a nosotros. Entonces un verdadero adorador nace o surge por la iniciativa de Dios. Hermanos, ¿qué posibilidades tenía el apóstol Pablo de ser apóstol, de ser cristiano? ¿Alguna? Él era un perseguidor, un asesino, un blasfemo. Era un hombre que odiaba el cristianismo y el nombre de Jesús. No había ninguna posibilidad humana de que él llegara a creer, pero creyó por la misericordia de Dios, por la iniciativa de Dios. ¿Qué posibilidad había de que hombres del vulgo, pobres, sin letras, como Pedro, Juan y Jacobo, llegasen a ser verdaderos adoradores? No había ninguna posibilidad. Te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estamos ante una congregación que, si hacemos un análisis, como Pablo lo dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles ni sabios, sino que lo necio y menospreciado de este mundo escogió el Señor para avergonzar a lo fuerte. ¿Quién es Rosendo? ¿Quién fue Rosendo? ¿Quién fui yo? ¿Quién fue el hermano Carlos? ¿Quién fue la hermana Virgen? Fuimos hombres completamente inmersos en la maldad, personas miserables que cometimos actos vergonzosos, como todos nosotros aquí. Pero a lo vil y menospreciado escogió el Señor. Un verdadero adorador inicia por la iniciativa del Señor. Y por último, versículo 24, Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, hermanos, estamos ante un personaje ilimitado. Estamos ante un ser personal. Cuando oramos a Dios o cuando estamos en la congregación, ¿cómo debemos pensar en Dios? ¿Como si estuviese allá arriba o como si estuviese sentado entre nosotros? Cristo lo dijo, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Cristo está en medio de nosotros aquí. Y por eso, hermanos, aquí es el lugar menos indicado cuando invocamos el nombre de Cristo para tener resentimiento, para tener enojo, para tener rencor, dolor, odio. Somos de Cristo y tenemos fallas, pero en este momento, invocando el nombre de Cristo, estamos ante un lugar santo, como cuando Moisés estuvo frente a la zarza. Y entonces Dios es espíritu. Y dice el verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario que adoren. Por último, la adoración o el verdadero adorador adora por una necesidad. ¿Qué es la adoración según el verso 24? Necesidad. Es necesario, es obligatorio, pero es una necesidad. ¿Recuerdan el contexto? ¿De qué habla la primera parte? De la sed, de la necesidad de esta mujer. Pregunta, ¿cómo esta mujer puede llenar ese vacío? Convirtiéndose en un verdadero adorador. ¿Cuántas veces come usted al día? 3, y los más gorditos 4, ¿no? ¿Cuántas veces duerme usted a la semana? ¿Cuántas veces usted se baña? Hay necesidades que son básicas. Y la adoración para un cristiano es necesaria, es una necesidad vital. Cuando un cristiano deja de orar, cuando un cristiano deja de estudiar la palabra, cuando un cristiano deja de tener compañerismo en la iglesia con sus hermanos, al no congregarse o al no visitarles, hay una decadencia espiritual abismal. Separados de mí, nada podréis hacer. Hoy hemos estudiado algunos principios, algunos aspectos básicos, muy sencillo, un estudio muy corto y breve, pero yo quisiera que usted se fuera hoy teniendo en cuenta que Dios espera de usted a un verdadero adorador. Dios no está esperando que usted sea un predicador elocuente. Dios no está esperando que usted haga grandes cosas superficiales, materiales. Lo que Dios quiere es a un hombre tal vez pobre, tal vez enfermo, a una mujer tal vez de una edad muy avanzada, a personas miserables como nosotros, que no tenemos a veces ni siquiera lo necesario en este mundo, pero gente que con un corazón humilde pueda rendirle una verdadera adoración. ¿Quiere usted realmente adorar a Cristo en espíritu y en verdad? Hagamos una oración, hermanos.
Te damos las gracias, Padre, porque tú creaste los cielos, la tierra y todo lo que existe en ellos. Porque no te dejaste sin testimonio, Señor, haciéndonos bien, dándonos lluvias, alimento, para que nuestro corazón se pudiese regocijar. Pero también te agradecemos porque tú nos has hecho verdaderos adoradores. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos ser conscientes de lo que tu palabra nos enseña. Permite que mis hermanos puedan llegar a su casa, Señor, puedan doblar sus rodillas y agradecer la grandeza de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Que nuestra adoración, Señor, no esté dirigida a una persona, a un lugar, sino, Padre, a ti y a Cristo. Porque hoy hemos aprendido que la adoración tiene que ser cristocéntrica. Bendice a mis hermanos, por favor, y permite que caminen y que respiren todos los días en adoración a ti. Porque recordemos, hermanos, que la adoración es temor. El temor a Dios es la adoración. Ayúdanos, Padre, a caminar en temor todo el tiempo de nuestro peregrinaje, siendo verdaderos adoradores. Te damos la honra y la gloria y te damos las gracias también por la ofrenda que vamos a recoger para las necesidades de la congregación. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Quien guste ofrendar sabe dónde está la canasta de las ofrendas. Que Dios les bendiga. Buena tarde.